Bueno, buenos días a todos y mi nombre, como ya me han presentado, es Juan Picos y quería aprovechar, digamos, mi papel de moderador, robar un poquito de tiempo a las personas que me acompañan aquí, pues para agradecer la invitación. Me agrada mucho tener en el auditorio a muchos amigos y conocidos, pero me agrada mucho más tener a mucha gente que no he visto en mi vida. Y creo que eso es una de las cosas más interesantes de esta sesión, ya que, bueno, el sector forestal somos una gente afable, hablamos mucho, nos encontramos en muchos eventos, pero siempre somos los mismos. Por lo tanto, el estar hoy en un contexto donde encuentro a muchas personas que no conozco, que más o menos por referencia sé de dónde vienen, me resulta especialmente agradable. Y creo que además pues ilustra un poco cuál es el deseo de AGFEM como asociación, cubriendo esa interfaz entre el sector constructivo y el sector forestal en un sitio donde pueda haber un cierto encuentro, debate y puesta en común. Por tanto, pues me felicito de la constitución de la asociación y de la generación de la propia mesa, ¿no? Y además nos han puesto la responsabilidad de empezar, digamos, en las mesas temáticas de hoy, hablando de los incendios del 25, lo cual también pues está muy bien desde el punto de vista que ilustra el no estar hablando de la gestión forestal y de la madera con un elefante en la habitación del que nadie habla después de un verano como el que hemos tenido. Y creo que es una buena oportunidad también para contextualizar, ya no solo entre los conocidos del sector, sino en gente que se aproxima al mismo, pues algunos aspectos que son importantes. Como persona que no sabe mucho de construcción en madera, sé relativamente poco, pero que ha invertido mucho tiempo en intentar construir algo en el sector, aunque solo sea sector, aunque solo sea pues conocimiento, me complace también trabajar con tres personas que cada uno en su ámbito pues han construido y construyen cosas, ¿no? Tengo a Ferran, que trabaja en una empresa consultora de amplio espectro, porque realiza todo tipo de proyectos medioambientales, pero además hace mucha formación en aspectos de incendios forestales. Tenemos a Elena desde el MITECO, que además ha estado pues, en uno de todos esos cuartos de máquinas que ha estado detrás de los incendios de estos años y especialmente tiene una componente de visión internacional muy interesante. Y tenemos a Hugo, que es un gestor de patrimonio forestal, bueno, en Galicia, en Portugal, en muchos sitios ya. Afortunadamente bueno, van ampliando ese, y además ha estado en una de las zonas, como es la de Orense, afectada por los incendios. Para no dilatar más y empezar al asunto, sí me gustaría compartir con ellos, me cuesta moderar a gente que son amigos y con los que debatimos mucho, pero sí me gustaría que entre ellos, más o menos, en un turno relativamente breve, nos dieran su impresión al respecto de estos incendios del 25. Sobre todo porque la gente que lo haya visto por la tele, la sensación que ha tenido es de ha llegado el invierno nuclear, todo arde por todos los lados, todo el mundo corre de un sitio a otro y a veces eso es realmente un ojo de la cerradura relativamente pequeño, ¿no? Yo creo que es muy interesante ir a alguna pregunta de, oye, ¿realmente ha ardido todo? ¿Ha ardido todo igual? Venga, Ferran. Hay un hecho, dijo Deming, que era un estadístico que me gusta mucho, que sin datos solo eres otra persona con una opinión. Entonces, el hecho es que el mayor gestor forestal en este momento en nuestro país es el fuego, el incendio forestal. Si fuera el fuego prescrito sería otra cosa, el fuego prescrito entendido como herramienta, pero el mayor gestor de nuestro territorio es el incendio. Y me gustaría empezar con otro dato que para mí es fundamental de lo que está pasando. ¿Se escucha? No se escucha. Ahora. Bien. Y es que estábamos hablando, aprovechando que hay gente del Ministerio también del ramo de la vivienda, el 50% de los españoles y las españolas vive en un 4,6% del territorio. Es decir, de los 8.132 municipios que tiene nuestro país, vivimos todos juntitos y juntitas. Bueno, viven. Yo no vivo en uno de ellos, afortunadamente. De hecho, venir a Madrid me estresa muchísimo. Vivimos en 125 municipios. Eso tiene mucho que ver con los incendios forestales. Entonces, ¿ha ardido todo? No, ni mucho menos. Esto puede ir a mucho peor. No hemos visto todavía incendios de 100.000 hectáreas y podemos verlos en los próximos años. No hemos visto grandes cifras de víctimas mortales como las que hemos visto en otros países como Grecia, como Portugal, y podemos verlos. Y hay que entender que el incendio forestal, los incendios forestales de 2022, los incendios forestales de 2025 son un síntoma de una enfermedad mucho más grave
y es que el 89,5% de nuestro país es agroforestal. Sin embargo, no recibe ni la atención, ni los cuidados, ni el cariño que necesitaría para que no arda todo. Entonces, ha ardido una pequeña parte de todo lo que puede arder. A la gente que le ha tocado de cerca le parecerá terrible. Las víctimas mortales son siempre la peor noticia. Pero esto es solamente un pequeño demostrativo de lo que puede llegar a pasar. Muy bien. Elena. Bueno, yo por mi parte, buenos días, encantada de estar aquí y compartir con vosotros estos momentos. Bueno, pues mi lectura de este verano, de forma resumida y solo intentando destacar algunos aspectos, sería, pues, bueno, por un lado, el escenario que ha descrito Ferran es una realidad, ¿no? Nosotros sí que sabíamos que algo así nos podía pasar, ha pasado en muchos otros países. En España, hasta la fecha, como ustedes supongo que sabrán por las noticias, este verano fue el primero en el que se activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para pedir ayuda internacional en incendios forestales. El mecanismo se creó en el año 2001 y España lo ha activado ante una situación extraordinaria y un episodio extraordinario que hemos vivido este verano. Muchos otros países de nuestro ámbito también que sufren los incendios lo activan en todos los años. O sea, en España estamos preparados para afrontar la realidad de los incendios forestales, pero es cierto que cuando vienen episodios extraordinarios pues tenemos dificultades como tendría cualquier otro país. Es cierto que sabíamos que podía pasar, es cierto que el escenario no es favorable, yo no diría que es devastador, pero no es favorable. Ya lo ha dicho Ferran, nuestro entorno forestal, la superficie forestal en nuestro país está en aumento. El aumento de las temperaturas es una realidad. Otra cosa que ha puntualizado Ferran, no es todo cambio climático. Hay un cambio socioeconómico importantísimo en nuestro país, que es otro factor más que nos afecta en el ámbito de la gestión de los incendios forestales. Pero bueno, ahora necesitamos también tiempo para analizar, ¿no? O sea, este episodio acaba de terminar y tenemos que analizar y seguir trabajando de forma conjunta con las comunidades autónomas que son las competentes en la materia y lo dejo aquí de momento. Muy bien. Hugo, por favor. Bueno, buenos días a todos. Gracias, por supuesto, a GEFEM por la invitación, para estar aquí hoy. A ver, para un gestor forestal que gestiona buena parte de sus activos forestales en una provincia donde ha ardido el 20% de la superficie forestal, decir que esto puede ir a peor, pues madre mía, ya me suena apocalíptico. Evidentemente puede ir a peor, eso es una realidad. En el tema de incendios forestales yo creo que nos queda mucho todavía para tocar techo, visto lo visto como está todo. Nosotros gestionamos un poquito menos de 25.000 hectáreas en la provincia de Orense, donde, como os digo, ha ardido el 20% de la superficie forestal. Teníamos calculado, estábamos trabajando, bueno, yo como ingeniero me gusta trabajar con datos, los activos forestales que gestionamos alrededor del 5% de la superficie, alrededor, en unos más, en otros menos, pero ese era un dato que teníamos o con el que estábamos trabajando, se dedicaba a fajas de gestión de combustible. Precisamente pues y eso que trabajamos también en zonas de alta montaña donde los incendios pues no eran una realidad hasta hace poco, ahora ya es una locura que cada vez ciclos más cortos de incendios forestales nos tocan prácticamente cada 3, 4, 5 años como máximo. Ya tuvimos el incendio más grande desde que hay historia en Galicia en el año 2022, compartimos 9 kilómetros y pico en una mancha grande de 5.000 y tal hectáreas que gestionamos y ardieron pues poco más de 3 hectáreas dentro de la superficie gestionada, fueron casi 13.000, ¿vale? Es decir, la gestión forestal funciona. La gestión forestal es la única herramienta que nos puede dar cuando vienen estos monstruos de incendios forestales actuales, pues oportunidades o ventanas para poder atacar estos auténticos monstruos, nunca mejor dicho. Ahora acabamos de volver a compartir 8 kilómetros y pico con el incendio más grande, no sé si de España sí, ya, sí. pero Larouco no sé si es de España, eso es. Sí.
pero otros 8 kilómetros y pico 2025, 3 años después. Aquellos fueron unos rayos, esto fue un incendio que viene de 14 kilómetros más allá, que es donde empieza y vuelve a impactar en los montes que gestionamos. Es decir, ya nunca, no puedes, esto de antes de gestión una zona donde no tenemos incendios, esto en la provincia de Ourense por lo menos es imposible poder decir. Estamos trabajando también en planes estratégicos en Portugal, en la zona norte, que es otra desgracia, igual que la provincia de Ourense, es decir, nos gusta el mambo. Y lo que sí que hemos aprendido es que es muy importante la escala del territorio que gestiones, ¿vale? No es lo mismo en 5.000 hectáreas, por ejemplo, que sería este ejemplo de superficie gestionada, gestionar el 5%, dedicarlo a fajas de gestión, ¿vale? Pues hemos visto que sí que ha sido suficiente, pero sin embargo, en pequeños montes que gestionamos aislados, ese 5% tendríamos que haber gestionado el 10, el 15 y el 20 seguramente para poder llegar a esto. Evidentemente, si hablamos de datos y hablamos de inversión, esto creo que es importante. Si os digo que en esas 5.000 hectáreas la inversión en el último quinquenio han sido 180 euros por hectárea y año, pues seguro que a la mayor parte de la gente que está aquí no le dice nada. Pero si os digo también que la inversión media en Galicia, por ejemplo, no llega a 30 euros por hectárea y año, podéis ver que, es decir, que la inversión en gestión allí es una inversión potente y muchas veces insuficiente, incluso eso. Muy bien, gracias. Aprovechando que nadie salió corriendo cuando Ferran dijo esto va a ir a peor, y por tanto nos ha dado oportunidad de ver el ejemplo, en este caso también, de la gestión de Ametlam, que se ha tenido que enfrentar en 3 años a 2 de los peores incendios y bueno, ha podido demostrar que no solo cómo tenía gestionado el monte, sino la mera existencia de la empresa con sus medios, con sus trabajadores, porque al final, bueno, hacer cortafuegos, hacer áreas de defensa está bien, pero alguien las tiene que aprovechar durante la extinción. Cuando hablaba de oportunidades, también supone eso, no vas a tener un monte ignífugo sin nadie que esté allí ayudando a defenderlo. A veces también esa dualidad entre la prevención y la extinción es un poco maniquea, es decir, la extinción debe aprovechar la prevención en el momento que haya un incendio y la prevención debe plantearse también para poder dar oportunidades a la extinción. Y en este caso, en el caso concretamente del patrimonio de Vigo, no solo tenía el trabajo previamente hecho, sino que tenía gente trabajando el monte y que estuvieron allí durante muchos días evitando que esas áreas fueran afectadas y que todos los activos que tienen en madera muchas de las comunidades locales donde él gestiona, pues no hayan sido afectados, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una parte interesante del mensaje. Cuando pusieron el título de Lecciones aprendidas, yo creo que, como decía Elena, todavía no hemos aprendido nada. Todavía estamos yendo a clase. Estamos yendo a clase. Tenemos que revisar lo que ha pasado en 2025, porque una cosa son las lecciones aprendidas y otra son las lecciones vividas. Las hemos vivido. Pero hay todavía que reflexionar mucho para poder sacar estas conclusiones. No nos adelantemos, sobre todo porque sé que otros años dijimos que habíamos aprendido y hemos visto algunas cosas igual este año. Entonces, creo que hay materia para ese aprendizaje a partir de la experiencia y de compartirla, porque cada uno lo habrá visto desde su lado y probablemente solo entre todos es importante. Como se ha dicho en la mesa anterior y ha sido muy claro, son evidentes la ayuda que se le puede prestar desde la producción local de madera con calidad estructural al sector de la construcción. Sus necesidades de descarbonización e industrialización obviamente les hace que necesite de la ayuda del sector. Ahora me gustaría compartir o que ellos compartieran con ustedes cómo puede ayudar el sector de la construcción, la demanda de madera en construcción, a tener montes mejor gestionados y más seguros frente a incendios. ¿Cómo creéis? En primer lugar, a mí me gustaría que empecemos a diferenciar claramente entre bosques y plantaciones forestales. Tenemos un grave problema de concepto. El castellano es una lengua muy rica y no es lo mismo. Yo vengo de la zona de Valencia, la zona afectada por la Dana. Luego hablaremos también del efecto que está teniendo todo el tema de los incendios con la parte hidrológica, que es el incendio no se acaba cuando se apaga, sino que sigue. Pero es diferenciar entre plantaciones forestales y bosques, en un sentido estricto.
Porque muchas veces esa no diferenciación hace que ahora mismo la agricultura en mi tierra, por ejemplo, está abandonándose, están ardiendo campos de cultivo. O sea, hemos tenido incendios con un tornado de 3 plantas de altura de una casa en terreno agrícola. Eso lo hemos visto el año pasado en Valencia, concretamente en Xàbia, en Alicante. Entonces, el abandono de la actividad agropecuaria, agroforestal en general, está generando un problema, con lo cual que empresas constructoras que tengan interés en plantear proyectos con madera tuvieran terrenos en los que plantaran su propia madera y gestionaran su propio producto, sería una inversión que evidentemente no es de corto plazo. La gente que quiere ir a Wall Street, que vaya a Wall Street. Esto no es Wall Street, esto es otra historia totalmente distinta. Es a largo plazo, pero la inversión en plantaciones forestales de maderas de calidad al efecto de lo que tú quieres producir para tu propia empresa puede ser un efecto tractor brutal en términos forestales. El tema de diversificar dónde queremos vivir, es decir, oiga, estaba atendiendo antes a la charla, hay muchas viviendas vacías en el mundo rural. Es decir, habrá que promover que la gente salga de las ciudades. ¿O queremos seguir viviendo todos en las grandes ciudades, en esos 125 municipios, aunque no nos soportemos entre nosotros? Porque al fin y al cabo nos apiñamos todos y luego discutimos. Y luego, entonces, no sé, oiga, a lo mejor diversificar un poco el territorio también es interesante. Entonces, las empresas constructoras pueden aportar muchísimo porque tienen una capacidad de incidencia en el territorio que los forestales, a pesar de gestionar, entre comillas, o querer gestionar el 56% del territorio forestal, no tenemos. Con lo cual, ese efecto de proyectos vinculados al territorio, fuera de los grandes núcleos de población, atendiendo un urbanismo que implique el riesgo de incendio forestal y el riesgo de inundaciones. En mi tierra hemos visto lo dramático de que hubiera ayuntamientos en la zona cero de la Dana que denunciaron, por presión también de promotoras urbanísticas, a la Confederación Hidrográfica del Xúquer, la denunciaron por no dejarles construir en zona inundable. Oiga, no sé, si en ciertos lugares hay un riesgo, tendremos que integrar ese riesgo en la parte urbanística también. Con lo cual, atender a los riesgos naturales del territorio, generar proyectos de plantaciones forestales para generar esa madera, porque yo el temor que tengo también muchas veces es si triunfamos como país modelo de bioeconomía y todo el mundo quiere construir con madera, cuidado, porque lo de los bandazos es muy humano, ¿vale? Y somos teóricamente una especie sapiens, vamos a demostrar que somos sapiens. Y finalmente la parte de integrar ese riesgo en los proyectos y generar unas zonas. Es fundamental que todas las zonas pobladas de nuestro país, que están en zonas de alto riesgo, dispongan de sus planes de autoprotección y de sus perímetros gestionados, que eso también es un aprovechamiento de madera. Empecemos por aprovechar aquella madera que está pegada a los pueblos para generar franjas de protección en esos pueblos. Podría ser un perfecto inicio y eso es algo que se debería de plantear desde ya. Muy bien, muchas gracias. Yo por mi parte creo que es una oportunidad fantástica el que otro sector como es el sector de la construcción pueda colaborar y contribuir con su conocimiento experto a lo que realizamos nosotros los expertos forestales en cuanto a gestión forestal, pero la realidad es que necesitamos el conocimiento experto de muchos otros sectores. O sea, aquí ya digo que me parece una iniciativa estupenda, creo que hay muchas posibilidades, siempre buscando ese equilibrio que también ha comentado mi directora general, ¿no? Necesitamos un equilibrio, pero creo que es totalmente factible y en este caso me parece obvio, la madera es el principal producto directo del monte, entonces me parece bastante obvio esta sinergia y al final yo creo que se trata de eso, de buscar sinergias, de alinear intereses, porque cada sector tiene sus intereses y no intereses entendidos desde el punto de vista de interés ilegítimo, ¿no? O sea, intereses legítimos que tiene cada sector y creo que ahí hay mucho trabajo que hacer en alinear esos intereses, en ver hasta qué punto convergen esos intereses y a partir de ahí, entre todos, sumar y avanzar en el objetivo general, ¿no? Que yo creo que es, como comentaban al inicio, ¿no? El mirarnos al espejo y decir, a ver, ¿qué podemos hacer por mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero yo también iría a otro aspecto que, ligando con algo que ha dicho Ferran, o sea, yo veo más complicado el conseguir diversificar, que la población se distribuya otra vez por todo el territorio, ¿no? Creo que es bastante complicado con el modo de vida que llevamos hoy en día. Pero sí que creo que hay un aspecto fundamental que es la toma de conciencia por parte de todos,
pero todos somos sociedad, de los riesgos que implica el escenario en el que vivimos y de las medidas que podemos tomar para autoprotegernos y para reaccionar mejor, ¿no? Yo creo que ahí todos tenemos mucho que hacer y que aportar. Muy bien. Vamos a ver, yo lo voy a volver a transformar en números, esto es sencillo. El precio medio de la madera en pie, ¿vale? Cuando hablo de madera estoy hablando de madera de coníferas. Bueno, nosotros gestionamos, que por cierto, no somos propietarios de nada, es decir, gestionamos montes que no son nuestros. Quiero que quede esto claro, son de nuestros clientes. Montes vecinales en mano común y ahora una nueva figura que se llaman asociaciones de gestión conjunta, que son agrupaciones de pequeñas fincas particulares para gestionar de forma conjunta. Gestionamos alrededor del 55% de montes con madera de coníferas y el 45% de frondosa caducifolia autóctona. Y os voy a hablar de números, es decir, el metro cúbico, antes, o sea, cuando yo empecé a gestionar, estos montes además están lejos de los centros de primera y segunda transformación, con lo cual es muy complicado ponerle valor a esta madera, que es el 80%, algo más del 80% de los ingresos de los montes que gestiono es madera, ¿vale? Después hay, pues no sé, resina, corcho, hay otras cosas, pero el 80% es madera. El precio medio en pie de la madera de coníferas antes del boom esto también todavía está. Invito, por favor, a que nazcan más iniciativas como estas. Eran 18 euros metro cúbico en pie, ¿vale? Ahora mismo, más del 50% de la madera que vendemos, sobre todo de coníferas de alta montaña, con buena capacidad estructural, ya no vendemos en pie, ahora ya vendemos todo clasificado por clasificación de productos, está a 87 euros. Para haceros una idea, ponemos en el mercado este año, por el tema por la desgracia de los incendios, 50.000 metros cúbicos, un año normal 30.000 o 32.000 más o menos, creo que son las medias. Es muchísimo dinero para los propietarios, es decir, construir con madera previene incendios forestales. Esto es así de claro y sencillo. Por lo cual abogo, evidentemente, a que estas iniciativas, y sobre todo desde la gestión pública, que se genere esa demanda, ¿vale?, para que podamos, gracias a ese valor que somos capaces de transferir a los productos que ponemos en el mercado, si van a mercados de alto valor, ¿vale?, pues que haya más iniciativas como esta. Muy bien. Y también por intentar aportar vosotros algunas sugerencias, si, digamos, aquellas personas que proceden del sector construcción, sector financiero o otro tipo de sectores que no han tenido contacto directo con la propia naturaleza de la gestión forestal, os sugeriría, casi como si esto fueran las recomendaciones del Facebook o de cualquiera de estas redes, ¿no? ¿A qué sitio llevaríais a alguien que esté interesado en la construcción con madera y quiera conocer cómo es la gestión forestal? Venga, proponer algún sitio. Vamos a hacerles un poco la agenda de viaje, precisamente para que la gente lo pueda ver en el sitio. Lamentablemente, vosotros no podéis traer aquí vuestro producto ni vuestra gestión aquí dentro, pero buscar un ejemplo de algo que ahora diríais, tenéis esta audiencia, recomendad algo a visitar, algo a conocer. A ver, yo vengo de la parte pobre de España, en el sentido de que la productividad de nuestros montes no es la productividad de Galicia. Nosotros tenemos zonas de regenerado de los incendios del 94 en los que puedes llegar a tener 80.000, 90.000 árboles por hectárea. Imagínense, una hectárea es un cuadrado de 100 por 100 metros. Imagínense 90.000 arbolitos intentando pelear. Bueno, es una guerra silenciosa de hermanos compitiendo entre sí por los recursos, el agua, la luz, los nutrientes. Con lo cual, nuestros calibres de arbolado no son calibres muchas veces maderables, pero en cualquier caso, en el caso mediterráneo, que es el que mejor conozco, nosotros tenemos 3 núcleos de población que han aplicado gestión forestal en sus fajas perimetrales, en sus cortafuegos perimetrales, donde además hemos implantado el sistema de riego prescrito, en complementación como la quema prescrita, como herramienta de producir, que los árboles que se quedan tengan aporte como si fuera un cultivo agrícola, con lo cual hemos parado 3 incendios en 3 perímetros de 3 urbanizaciones y somos responsables del sistema de defensa contra incendios forestales de zona poblada más grande del mundo.
Entonces, en este caso, y más avanzado. Y eso se ha hecho todo tecnología made in Spain. Entonces, en nuestro caso yo me llevaría a esa gente a ver ese concepto de selvicultura, para que todo el mundo quede claro. O sea, la manera de que el sector de la construcción tenga madera se llama selvicultura. Todo el mundo conoce la agricultura, el cultivo de lo agro. Nosotros somos el cultivo de la selva, de los bosques. Y es una disciplina que garantiza la continuidad de las plantaciones forestales o de los bosques a largo plazo. En nuestro caso, ¿qué objetivo buscamos? Un objetivo muy sencillo. Una cuenca hiperdensificada se bebe el 59% del agua, porque las plantas beben. Muchas plantas beben mucho. Y en tiempos de sequía, ese exceso de vegetación puede suponer un problema desde el punto de vista del agua para los humanos. Entonces, me los llevaría a sitios donde estamos haciendo proyectos desde el punto de vista de la seguridad de incendios para proteger comunidades, que al fin y al cabo es lo que nos preocupa, y me los llevaría a una cuenca que estamos gestionando con una empresa que ha hecho un proyecto de apadrinar un territorio y está gestionando desde el punto de vista ecohidrológico, es decir, para optimizar el agua que llega a los acuíferos y de paso prevenir incendios. Entonces, esa es la silvicultura ecohidrológica para mí en el Mediterráneo, que tenemos un problema muy grave con el tema de las sequías y luego cuando nos llueve todo de golpe. Los llevaría a ver ese ejemplo, por ejemplo. Bueno, pues vayan anotando y después también, como va a haber un café, ya le buscan los que quieran ser guiados por Ferran. Elena. Bueno, a ver, yo como representante del Gobierno Central diría que hay muchos ejemplos en España a los que poder acudir para ver ejemplos de gestión forestal sostenible, activa y provechosa en la provincia de Soria, en la provincia de Cuenca, que tenemos aquí compañeros de estas zonas, en muchas otras. Pero yo lo que querría recalcar es que no se trata de una mejor gestión forestal sostenible. O sea, la gestión forestal ya se hace bien. Se hace bien por los profesionales forestales, ¿no? En el anuncio de nuestra mesa, el objetivo era cómo una mejor gestión forestal puede prevenir futuros incendios. Yo diría una mejor, no, una mayor gestión forestal. La gestión forestal se hace. La gestión forestal tiene sus efectos, tiene sus beneficios. Y en el ámbito de los incendios forestales, la gestión forestal sirve. Sirve para crear esos puntos, esas oportunidades para la extinción, esas zonas que llamamos zonas estratégicas de gestión o puntos críticos, que es donde tú tienes oportunidades de parar el incendio porque has estudiado que un incendio ahí te va a generar un problema. O sea, todo eso está estudiado y hay profesionales. Lo que también hay que tener claro, y me gustaría que todos, la audiencia lo tuviera clara y también la sociedad, es que hay incendios y episodios que da igual la gestión forestal que tú tengas hecha, mayor o menor, es que da igual. Unos incendios como los que hemos tenido este verano, yo creo que aquí habrá bastantes ingenieros, personas del mundo de la ciencia. O sea, es un proceso de combustión en el que se libera una cantidad de energía, los incendios forestales que hemos tenido este verano, que no hay manera de pararlos, a menos que las condiciones que alimentan ese incendio cambien. Las condiciones que alimentan ese incendio, no lo que está haciendo la gente que está intentando salvar las vidas, los bienes y el entorno forestal. Entonces, cuando hablemos de gestión forestal como oportunidad hacia los incendios, por favor, creo que tenemos que estos grandes incendios forestales extraordinarios, que los que lo han vivido en primera mano y las imágenes que han visto ustedes por la televisión se pueden hacer una idea de lo difícil que es apagarlos. O sea, prácticamente imposible hasta que no cambian las condiciones que alimentan el propio incendio, que es el calor, ya no solo el calor que hace, sino el calor que está generando el propio incendio. Es un proceso de liberación de energía. Entonces, la gestión forestal existe, funciona. ¿Necesitamos más gestión forestal? Sí. ¿Necesitamos que la gestión forestal, la prevención de incendios esté integrada en la gestión forestal? Bueno, ya lo están, todos esos instrumentos de planificación, pero bueno, siempre hay área de mejora, como ha dicho mi directora general. Muy bien, de todas maneras también después hay otra mesa que seguro que tiene recomendaciones sí, bastante interesantes para visitar. ¿Y tú, Hugo? Bueno, pues como buen ¿Dónde los llevas? Como buen gallego, yo evidentemente voy a barrer para casa, ¿vale? No puede ser de otra forma, igual que Ferran. Vamos a ver, estoy de acuerdo con que un gran incendio forestal se escapa de la capacidad de extinción, eso está clarísimo. Lo que sí que podemos poner son trabas en el terreno de juego para que ese incendio forestal nos dé alguna ventana o alguna oportunidad para hacerle frente. Vale, y evidentemente la gestión, solo podemos actuar entre todos los, en la trilogía de factores, podemos actuar en uno, y ese es en el terreno de juego, precisamente. Cambiar las condiciones y bajar la cantidad de combustible
que tenemos en zonas estratégicas para que, si nos llega un incendio, y nos va a llegar, yo eso sí que lo tengo clarísimo ahora mismo, es decir, antes todavía pensaba que teníamos zonas en el territorio donde era más difícil, pero hoy en día pues ya tenemos tormentas secas, que viene un día del mes de julio y te caen 6.000 rayos o 6.000 y pico como en 2022 en una zona determinada y ya la tienes montada, ¿vale? Entonces, solo podemos actuar ahí, entonces, sobre eso. Y es lo que tenemos que hacer como gestores forestales y como gestores del territorio, porque a mí cada vez menos me gusta hablar de gestión forestal, sino es gestión del territorio, y ahí está agricultura y está ganadería, ahí está absolutamente todo englobado, y esto tiene que ser una herramienta de trabajo multifuncional también con el resto de agentes del territorio, nunca mejor dicho. Y yo me los llevaría, por supuesto, a la Sierra del Eje, a Veiga, que hemos sufrido 2022, bueno, ya antes 2017, 2 incendios forestales producidos por 2 rayos, 2022 un incendio de 13.000 hectáreas, 9 kilómetros. Bueno, ahora mismo el Distrito 13, el Distrito Forestal 13, la única superficie forestal arbolada que queda sin arder es el Ayuntamiento de Abeiga, ¿vale? Bueno, San Juan de Río también, allá, pero allí hay muy poca masa forestal. Y yo me los llevaré allí, evidentemente, claro. ¿Cómo veis la compatibilidad, como se ha hablado antes, ¿no? Porque al final esto acaba siendo una triple, una cuádruple ecuación que hay que resolver entre lo que es, por ejemplo, las medidas preventivas de gestión forestal, quemas prescritas, otro tipo de realizaciones, y, por ejemplo, la conservación de la biodiversidad. A ver, más que nada porque lo has comentado al principio, estamos ante gente que no sabe de lo que estamos hablando en muchos casos, por aportar un dato. La capacidad de extinción es... nosotros, por ejemplo, formamos a la Unidad Militar de Emergencias en operaciones de defensa de zonas pobladas, y se les explica a los mandos de la unidad, tú puedes apagar un incendio que genera menos de 4.000 kilovatios por metro lineal de frente. Es decir, imagínense un metro de incendio, 4.000 kilovatios en ataque directo, es decir, plantarle cara a las llamas. 4.000 kilovatios, ¿qué son? Pues el radiador de aire caliente que tenemos en casa son 2 kilovatios. Con lo cual, 2.000 de esos radiadores en un metro de frente de incendio es lo que podemos atacar. ¿De acuerdo? En ataque indirecto podemos llegar a los 10.000 kilovatios por metro. Es decir, 5.000 radiadores en un metro lineal de frente. España ha tenido incendios ya, como en Cataluña en 2022 el Pont de Vilomara, los de Galicia de este año, incendios de más de 120.000 kilovatios por metro. Imagínense un frente emitiendo 120.000 kilovatios por metro. Con lo cual, lo único que puedes hacer es apartar a las unidades de delante y esperar a ese cambio de condiciones. Claro, la biodiversidad. Bien. Muchas zonas, comentaba antes la directora general, el tema de la red Natura, los espacios protegidos, los espacios no gestionados, porque al fin y al cabo la protección administrativa no constituye una protección de facto, es simplemente un papel que dice que eso está protegido. Hay otra cosa que la ciencia forestal puede aportar a estas cuestiones, y es muy sencilla. Sabemos que una hectárea con menos de 10 o 15 toneladas por hectárea de materia seca, es decir, donde hay menos de 10 o 15 toneladas, tendremos un incendio que podremos apagar. Es decir, cuando le quitamos, a igualdad de condiciones climáticas, esto lo sabemos, a igualdad de cambio climático, a igualdad de sequía, a igualdad de todo, si una hectárea tiene menos de 10 o 15 toneladas por hectárea, el fuego estará dentro de capacidad de extinción. Esto lo ha calculado Castellnou y la gente del GRAF en Cataluña, es un referente, quien lo quiera buscar. Entonces, se trata de que el sector de la construcción, la biodiversidad y los forestales, los ecologistas, la sociedad en su conjunto, confluyamos hacia una red de hectáreas que tengan menos de 10-15 toneladas por hectárea. En cualquier caso, a mí me gusta mucho que se produzcan este tipo de jornadas por una cuestión muy sencilla, y es que no se trata... Hay mucha gente... Si me preguntaran, ¿tú para qué utilizarías la madera? Venía pensando en el taxi, ¿no? Hay gente que está empeñada en construir muros. Y nosotros, al menos mi parte, yo estoy aquí porque prefiero construir puentes. Y se trata de esa construcción de puentes entre sectores a los que les preocupa una misma cuestión. Y eso es fundamental.
Yo creo que es posible, pero hace falta mucho diálogo y hace falta instrumentos que nos den esos foros de diálogo, instrumentos dentro de las administraciones, instrumentos con la sociedad, pero es una realidad que hay unos intereses legítimos de los distintos sectores o políticas sectoriales que a veces se confrontan entre ellos, ¿no? Ahí lo que hay que plantearse es, en esta situación, en la otra, no de forma general, ¿qué es más beneficioso? ¿Por qué vamos a apostar? ¿Vamos a apostar aquí por la conservación de esta especie? ¿No vamos a hacer este tratamiento que le va a generar le va a generar consecuencias negativas porque está en época de cría, etcétera? Vamos a apostar porque se haga la quema prescrita, que tiene unas ciertas emisiones de gases de efecto invernadero, porque es mejor esas pequeñas emisiones de gases de efecto invernadero que el gran incendio que nos va a venir después. Pero la realidad es que hay que trabajarlo, porque sí que existe, o sea, hay buena coordinación, hay a nivel técnico. Yo creo que necesitamos más espacios de diálogo, más tiempo. Más que espacio, más tiempo para el diálogo y analizar entre las distintas políticas sectoriales. Nosotros hemos tenido que explicar desde la parte de incendios a la Unión Europea con los fondos de Next Generation que financiar la adquisición de camiones autobomba diésel para los servicios de extinción de incendios no va en contra del cambio climático porque es un vehículo diésel, porque ese vehículo está parado, solo se mueve cuando realmente va a apagar el incendio, que es mucho más beneficioso que se mueva un vehículo que solo opera con motor diésel. O sea, todas esas cuestiones hay que explicarlas, pero entre administraciones y a la sociedad. Claro. Yo insisto, a la sociedad tenemos muchísimo trabajo que hacer. Hay muchas cosas que no se saben. Y cuando algo no se sabe, no se entiende. Y si no se entiende ya se ha creado el caldo de cultivo para que ahí pase lo que vemos hoy en día en las noticias y en los foros de discusión, etcétera. Por eso, un ejemplo que acaban de decir, ¿sabe la sociedad que con el aumento de la temperatura y la sequedad de la atmósfera, el número de rayos y tormentas secas está en aumento? Claro. ¿Qué hacemos sobre las causas de incendios forestales? Yo este verano he echado mucho en falta que no se hablara más de causas. Se hablaba de la emergencia, se hablaba de tal, se hablaba de cual. Y tampoco se hablaba de todos esos incendios que sí que se apagaban. Sí. De todos esos grandes incendios que se quedaban en 3.000, 4.000 hectáreas y no se iban a 20.000. Que lo que hemos tenido es una situación de simultaneidad brutal que ha impedido absolutamente hacer otra cosa. Pero creo que hay que explicar las cosas, si no se entienden. Y entre las administraciones nos las tenemos que explicar muchas veces. Yo soy una profesional forestal, pero mi compañero es un profesional del cambio climático y habrá que hablar. Bueno, yo creo que no solo es posible, es decir, creo que es indispensable. Nuestras masas forestales ahora mismo ya no solo tenemos la espada de Damocles de los incendios forestales todos los años encima. Cada vez más pues, tenemos problemas de plagas, de enfermedades y plagas que afectan a miles de hectáreas a la vez. Es decir, lo que ha pasado con la banda marrón en Euskadi, lo que está pasando en Centro Europa. Lo que estamos viendo realmente es que fomentar la biodiversidad y las masas mixtas cada vez hace de nuestras masas forestales masas más resilientes frente a todo esto, ¿vale? No es lo mismo que venga un incendio forestal y tengamos una masa continua de 25.000 hectáreas de coníferas, que vayamos poniendo trabas, ¿vale? Estamos trabajando pues, con cortafuegos verdes, con especies de frondosas que retienen muchísima humedad. Pues, por ejemplo, hay alguna imagen por ahí que en este incendio del que hablábamos, un frente entero se apagó contra una masa de abedul, una faja de gestión, o sea, un cortafuegos verde que tiene casi 600 metros de anchura. Y allí no hubo nadie para apagarlo, ¿eh? Es decir, crear discontinuidades en el territorio, ¿vale? Con otras especies, con masas mixtas, es algo que va a favorecer que nuestros bosques perduren más y que estén más sanos y que sigan produciendo todos esos servicios ecosistémicos, ¿vale? Que producen, o sea, que todos esos beneficios que dan a la sociedad de forma silenciosa. Bueno, yo es algo que lo tengo clarísimo, que cada vez tenemos que ir transformando
esos bosques, esas plantaciones forestales, como decía Ferran, del siglo pasado ya, en masas del siglo XXI también. Y para eso vamos a necesitar también... La biodiversidad tiene que ser algo que incorporemos en nuestra gestión forestal, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Os voy a dar la oportunidad de, ya que estamos a mediados de noviembre, se acercan las fechas navideñas, estáis en un estrado con un tipo entrado en kilos y con barba blanca. Tenéis un deseo para pedir cada uno de vosotros ante esta audiencia, de la manera resumida, para que todos tengáis juguetes. Vale. Asumo que os habéis portado bien este año, así que es el momento de pedir a esta audiencia selecta y seleccionada que tenemos, ¿qué sería lo que podríais pedir para este próximo año que va a entrar? En primer lugar, que la sociedad tome conciencia situacional de dónde estamos. Echar la culpa al que me cae mal porque me cae mal no va a solucionar el problema. Tenemos un problema muy importante. Deberíamos dejar de matarnos y empezar a ver que tenemos un elefante en la habitación, efectivamente, con lo cual tomar conciencia situacional. En segundo lugar, más inversión en el sector forestal. Estamos hablando de que solo para gestionar las zonas de interfaz urbana forestal o para poder gestionar ese 1% del territorio que necesitamos gestionar al año, al menos, nos harían falta el entorno de 1.000 millones de euros al año. Y no es solo un problema de dinero, no es la gorra de pedir, sino no solamente un problema de dinero. Hay que promover que la gente estudie ingenierías forestales del gremio. O sea, hacen falta 5.000 profesionales forestales al menos en nuestro país para empezar a promover esta cuestión. Y fundamentalmente que como sociedad nos hagamos una pregunta y decidamos en qué lado de la historia queremos estar. Hay un refrán forestal que me encanta que dice que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Que cada uno y cada una de ustedes decida si quiere ser árbol que cae o bosque que crece. Muy bien, muchas gracias. Elena. Yo, por no repetirme, yo comparto todos los regalos que se ha pedido Ferran, para mí Mira. también. Pero bueno, yo sí me gustaría ver de cara al año que viene y como inicio, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el mundo forestal son cuestiones a largo plazo. Yo digo a largo plazo, no nos valen cuestiones puntuales, inversiones puntuales, subvenciones puntuales, ¿no? Pero a mí sí me gustaría ver una gran campaña de comunicación. Una gran campaña de comunicación, creo que todos los que estamos, bueno, todos, ¿no? Que veo gente muy joven, muchos de los que estamos aquí nos acordamos de la campaña de Todos contra el Fuego, el impacto que generó, seguro que muchos podemos cantar la canción, igual que las campañas de la DGT o de las campañas del Plan Nacional de Lucha contra las Drogas. Creo que debemos intentar conseguir una gran campaña de comunicación para llegar a la conciencia de la sociedad, que es que estamos tan desconectados, la sociedad actual, del medio natural y del entorno forestal. Los que tenéis hijos seguro que lo sabéis. O sea, creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por reconectar y por crear esa conciencia, ya no solo del riesgo, que no es todo, oye, qué miedo, que dónde vivo, qué tal, no. Riesgo hay, conciencia, autoprotección, responsabilidad y corresponsabilidad. O sea, todos podemos hacer por esto. Por supuesto, las administraciones somos las principales responsables y competentes, pero todos podemos tener un papel. Entonces es una gran campaña de comunicación, yo pediría. Muy bien. Y Hugo, como va a ser el último a decir lo de Ferran, lo de Elena y qué más. Sin lugar a dudas. Son buenas ideas. Sin lugar a dudas. Es Esto es decir, exponencial, vamos acumulando aquí. sí, la campaña de... Yo recuerdo esa campaña de Todos contra el Fuego. Era un enano y lo veía y decía, joder, esto es... Nunca pensé que después me tocaría también... años más tarde estar ahí al pie del cañón ante un gran incendio forestal. Me gustaría abogar por el papel que tienen que jugar las empresas de servicios forestales en la gestión forestal del futuro. Yo creo que el papel público, o sea, que las colaboraciones público-privadas para sacar esto adelante tienen que ser algo que hay que poner de una vez encima de la mesa. No puede ser que una empresa forestal como nosotros sea una rara avis. Esto de una empresa forestal gestionando monte, pues debería de ser algo normal, ¿vale? Nosotros en Galicia lo podemos hacer, pues hemos tenido una ley y además tenemos figuras, ¿vale? Evidentemente, nosotros somos una empresa forestal, no somos una ONG. Necesitamos superficie de gestión para poder hacer rentable nuestro trabajo. Evidentemente,
como ingenieros, pero sí abogaría por el papel que tienen que tener las empresas de servicios forestales en el futuro y en el futuro de la gestión forestal de este país, sin lugar a dudas. Y como nos hemos portado muy bien, yo añadiría una pequeña modificación de la ley de contratos del sector público, porque trabajamos todos a pesar de la ley de contratos del sector público, ¿vale? O sea, ya que estamos... No sé si te has portado tan bien como para Sí, eso. sí, Totalmente de acuerdo. Muy bien, 25 segundos, solo los voy a utilizar para agradecerles la atención. Mi único deseo, pese a que en este caso me corresponde ser el moderador, es todo lo mejor para GEFEM en su andadura, porque creo que es una muy buena bisagra entre dos sectores importantes. Muchas gracias a todos.